Hola, mi nombre es Ana Villavicencio y hoy quiero que hablemos de algo que toca la vida de millones de personas en toda Latinoamérica y el mundo: el trabajo. Ese trabajo que antes se veía como sinónimo de estabilidad, de futuro, de jubilación, de seguridad. Ese trabajo que nuestros padres y abuelos nos enseñaron a respetar como si fuera la ruta más segura para vivir tranquilos por toda nuestra vida. Pero la realidad de hoy es otra completamente. Y no porque la gente no quiera esforzarse o porque sea menos capaz, sino porque el sistema cambió. Antes, el mundo funcionaba con fábricas, horarios rígidos, jefes, producción física y jornadas larguísimas de trabajo. La revolución industrial transformó la economía, hacía grandes industrias como el hierro, el carbón, los textiles, pero también trajo jornadas durísimas de trabajo. Hoy, en cambio, vivimos en una era digital, donde la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial están cambiando el valor del trabajo humano. La OIT señala que 1 de cada 4 trabajadores está en una ocupación con alguna exposición a la inteligencia artificial generativa y que la exposición es mayor en los países de ingresos altos y en ciertos empleos de oficina. Y aquí viene la gran pregunta: ¿sigue siendo suficiente trabajar duro para tener una vida segura? La respuesta corta y concisa es: cada vez menos. En la era industrial, el trabajo estaba concentrado en fábricas, minas, talleres, transporte y manufactura. Era una economía basada en producir cosas físicas a gran escala con mucha mano de obra. La lógica era muy simple. Entrabas joven, cuidabas tu trabajo por toda tu vida y en algún momento te jubilabas, con un porcentaje del salario que estabas percibiendo. Pero esa promesa tenía un costo enorme. Las condiciones laborales eran duras, con salarios bajos, poca protección laboral y jornadas larguísimas de trabajo. En ese tiempo el trabajo era físicamente agotador, pero al menos el sistema era predecible. Había una ruta clara: estudiar algo básico, conseguir empleo estable, permanecer muchos años y luego esperar una pensión. Ese era el modelo de vida. Hoy, el modelo ya no funciona igual. En la era digital no solo cambió la forma de trabajar, cambió la forma de ganar dinero, de vender, de crecer y hasta de pensar en el futuro. Hoy, muchas empresas ya no necesitan tanta mano de obra porque están automatizadas. Necesitan más tecnología, más automatización y menos personal para hacer la misma tarea y producción. Por eso vemos algo que antes no era tan común: trabajos más inestables, contratos más cortos, ingresos variables y una enorme presión por reinventarse todo el tiempo. La OIT reporta que el desempleo mundial se mantuvo alrededor del 5% en el 2024, pero también advierte que el negocio informal sigue siendo altísimo: 57.4%, 57.8% del empleo total. Además, para el 2025 calcula que hay alrededor de 402 millones de personas sin empleo. Además, para el 2025 hubieron alrededor de 402 millones de personas con estudios, pero sin empleo. Estos datos significan algo muy fuerte. El problema no es tener trabajo o no tenerlo. El problema es qué tipo de trabajo tienes, cuánto te paga, qué tan seguro es y si realmente te permite construir un futuro a largo plazo. Muchas personas sienten que trabajan más y les alcanza menos. ¿Te suena? Esa sensación no solo está en la imaginación, es 100% real. El Banco Mundial reporta que hay una tendencia global clara. La riqueza está creciendo, pero el trabajador no está recibiendo una parte proporcional de ese crecimiento. Y ahí nace el malestar que siente tanta gente. Trabajas, cumples, estudias, te esfuerzas y aún así no avanzas con la velocidad que esperabas. Si hablamos del empleo clásico asalariado hoy en día, el Banco Mundial muestra que los trabajadores asalariados representan el 46.7% del empleo mundial. Eso quiere decir que más del 50% de la población ocupada que tiene estudios y está trabajando
No está dentro del sistema tradicional de empleo fijo asalariado, como se conocía antes. Los datos de la OIT señalan que sí hay más profesionales dentro del mercado laboral, pero tener un título ya no garantiza estabilidad laboral, crecimiento ni una jubilación sólida y segura. Y esta es una verdad que muchos saben, pero ya no quieren decir en voz alta. Estudiar, por supuesto que es importante, pero ya no es suficiente. Durante décadas a la gente le dijeron: trabaja duro, paga tus años y cuando te jubiles el sistema te sostendrá. Pero hoy esa promesa se debilita en muchos países. La OIT indica que la mayoría de las personas se va a jubilar con el 60% de su salario final, aunque la realidad es que en varios países este porcentaje puede ser mucho menor. En otras palabras, para la mayoría de las personas, lo que reciben en la jubilación ya no te alcanza para vivir. Y eso es duro, porque llegas a la vejez y dices: ¿he trabajado toda mi vida por estos centavos? Y en Latinoamérica esta discusión pega todavía más fuerte, porque aquí mucha gente trabaja durísimo, vive con presión económica, ayuda a su familia, paga deudas, mantiene hijos, cuida padres y aún así no logra construir un patrimonio propio. La realidad es que en nuestra región el sueño del empleo fijo siempre fue muy valorado, pero hoy ese sueño ya no protege como antes. El sueldo llega sí, pero ya no alcanza. La mayor parte del tiempo se va igual de rápido de lo que llegó. Y cuando el trabajo depende de una sola empresa, de un solo jefe o de un solo contrato, la tranquilidad es muy frágil. Por eso hoy en día la gente siente que ya no alcanza con tener un buen currículum. Hace falta tener visión, desarrollar habilidades, hace falta entender el flujo del dinero. Y lo más importante es que hace falta que entendamos que es imprescindible diversificar nuestros ingresos. Aquí entra muy bien la visión de Robert Kiyosaki y su enfoque en su libro Padre Rico, Padre Pobre, sobre el negocio y la libertad financiera. Su mensaje central es que la escuela tradicional prepara empleados, pero no necesariamente emprendedores ni dueños de activos. También insiste en que la seguridad laboral es limitada y que la verdadera libertad nace de crear ingresos a través de negocios e inversiones. La idea de Kiyosaki encaja perfectamente con lo que estamos viviendo hoy en día. Si dependes de un sueldo, tu techo es limitado. Si tu ingreso depende solo de tu tiempo, tu ingreso también tiene un límite, porque no podrás generar más de lo que te den tus 24 horas al día. Y si tu trabajo puede ser sustituido, automatizado o recortado, necesitas construir algo propio, porque tu seguridad pende de un hilo. Ojo, no me malinterpretes. Esto no significa que trabajar para otros sea malo. Significa que trabajar para otros ya no debería ser el único plan de tu vida. Porque el empleo te puede dar un ingreso, pero el ingreso no siempre te da la libertad. Hagamos una comparativa clara de todo lo que hemos estado hablando en este episodio. Las ventajas de la era industrial era que había una ruta más clara y muchas personas podían entrar, aprender, quedarse y recibir cierta estabilidad con el tiempo. La producción masiva permitió crear empleo para grandes grupos de personas. Y las desventajas, que las jornadas eran larguísimas, había mucha explotación y pocos derechos, sueldos bajos y condiciones duras. La protección laboral llegó muy tarde. Y las ventajas de hoy en día en la era digital es que hay más opciones para emprender, para vender, para trabajar remotamente, para crear marca personal, usar tecnología y llegar a mercados globales. La digitalización también permite escalar ideas mucho más rápido. Las desventajas es que cuando tú sigues en un trabajo tradicional, tienes mucha más competencia, más incertidumbre, más presión por aprender nuevas cosas y mayor riesgo de automatización en trabajos repetitivos o administrativos. Recuerda que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazarnos. Quiero decirte algo con mucha claridad. No estamos ante una crisis de esfuerzo, estamos ante una crisis de modelo. La gente no dejó de trabajar duro, lo que pasó es que el mundo cambió y no queremos entenderlo. Antes vender tu tiempo por un salario parecía suficiente, hoy ya no te garantiza ni estabilidad ni seguridad. Antes jubilarse era un premio seguro,
Hoy, en la mayoría de los países, la jubilación depende de los sistemas de pensiones y no reemplazan todo el ingreso que has estado percibiendo. Por lo tanto, no te alcanza para vivir dignamente. Por eso la gran conversación de esta época no debería ser solo consigue trabajo. La verdadera conversación es: ¿cómo construyes ingresos de manera que no dependan únicamente de tu presencia? ¿Cómo aprendes a producir valor de una manera más libre? ¿Cómo te preparas para un mundo que cambia más rápido que nunca? Si vienes de una familia donde se honraba muchísimo el trabajo tradicional, quiero que te quedes con esto grabado. El trabajo sigue siendo noble y el esfuerzo sigue siendo para valientes. La disciplina sigue siendo necesaria, nunca va a pasar de moda. Pero hoy eso debe venir acompañado de algo más: educación financiera, inteligencia emocional, habilidades digitales, mentalidad de negocio y capacidad de adaptación a la era digital. Porque en la era industrial sobrevivía quien aguantaba, en la era digital avanza quien entiende las reglas del nuevo juego. Y tal vez esa sea la gran lección de este nuevo tiempo. No se trata solo de trabajar más, se trata de construir mejor. No se trata solo de ganar un sueldo, se trata de construir un futuro. No se trata solo de llegar a fin de mes, se trata de dejar de vivir con el miedo de que todo se caiga mañana. Espero de todo corazón que esta información te haya ayudado a reflexionar y a despertar como un día lo hizo conmigo. Y recuerda, no se trata de que dejes tu empleo mañana, se trata de que empieces a ver otras maneras de ingreso por si tu empleo te pierde.